Bien, muchachos, a ver, vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en la pregunta número 2, ¿no? Habíamos resuelto esa preguntita que nos habla de un polígono que se duplican las diagonales y se aumenta el número de lados, ¿no? En 3 unidades. Y nos pedían la suma de ángulos totales. Hasta ahí nos hemos quedado la clase anterior. Hoy día vamos a trabajar los problemitas que nos faltan. Vamos a partir de la preguntita número 3, ¿ya? Bien, muchachos, vamos a empezar entonces nuestra clase. Preguntita número 3. Nos dice, si de 4 vértices consecutivos de un polígono convexo se pueden trazar un total de 25 diagonales como máximo. Pregunta, ¿cuántas diagonales tiene en total el polígono? Eso nos pregunta el ejercicio. Muy bien, vamos a hacer la solución entonces. ¿Qué tengo que recordar? A ver, vamos a recordar. ¿Qué vamos a recordar en este ejercicio? Hay que recordar la regla para el cálculo del número de diagonales trazadas desde K vértices consecutivos, que sean como máximo, ¿no? A ver, voy a insertar la formulita, ¿eh? Número de diagonales trazadas desde K vértices es igual, según la reglita de la n por K, menos K más 1, K más 2 sobre 2. Ahí está, esta es la reglita, ¿eh? Ya está, a ver, esta es la reglita, muchachos. Con esta reglita nosotros vamos a calcular lo que nosotros nos están pidiendo. Entonces yo tengo que saber cuánto vale n y cuánto vale k, nada más. Bien, según el problemita, dato. ¿Cuál es el dato? ¿Cuáles son los datos? N se conoce, no se conoce, ¿cierto? Vamos a poner acá, n va a ser el número de lado. ¿Qué más? ¿Qué cosa es k? Dice desde 4 vértices consecutivos. Ah, ya, entonces k vale 4, ¿correcto? ¿Qué más dice? Se pueden trazar un total de 25 diagonales como máximo. Entonces me están dando la cantidad máxima de diagonales trazadas. En este caso sería 25 diagonales como máximo, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la regla, en la propiedad, ¿no? ¿Qué dice la propiedad? Numeral o cantidad de diagonales, que por dato es 25. Vamos a copiarlo, veamos, lo pegamos. Esto va a ser igual a n, que no sé cuánto vale, por el valor de k, que sí sé que vale 4, ¿correcto? Ya esto le tengo que restar, a ver, reemplazo en la otra parte de la formulita. 4 más 1 por 4 más 2 entre 2. A ver, efectuamos, voy a efectuar acá. Voy a tener 4n por 4 es 4n, menos 4 más 1 es 5, 4 más 2 es 10, perdón, 6, 5 por 6, 30 entre 2, 15. Ahí. Entonces vamos a tener así. ¿Cómo sería? 15 va a ser igual a, perdón, 25, ¿no? 25 va a ser igual a 4n menos 15. Ya, muchachos, despejando. 15 va a ir a sumar. Vamos a tener 40. 40 va a ser igual a 4n. Con eso ya tenemos el valor de n, ¿no? n es igual a 10. Ahí está. Muy bien, hemos obtenido n. Pero ¿qué nos pide el problema? No nos pide cuánto vale n, nos pide cuántas diagonales tiene el polígono en total. Ah, nos piden el total de diagonales. Muy bien. Entonces hay que calcular la cantidad de diagonales. ¿Cómo se calculaba? Era n por n menos 3, y todo sobre 2. Ya, muchachos, operación. 10 por 7 entre 2. 10 por 7, 70, entre 2, 35. 35 entonces. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa a la letra B. Ahí es, 35 diagonales, ¿correcto? A ver, ¿qué nos dice la preguntita número 4? Nos dice, en un decágono regular, ojo, regular dice A, B, C, D, F, G, puntos suspensivos, calcule X. ¿Quién es X? La medida del ángulo ADC entre la medida del ángulo ADE, más la medida del ángulo DEC entre la medida del ángulo CEF. Nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese problema? Solución para nuestra pregunta. Bien, vamos a hacer un dibujito, justo ya lo tengo dibujado acá, que nos haga referencia al problema, ¿no? Ahí está, mira, vamos a ver. Bien, a ver, primero, del gráfico, ¿no? Vamos a graficar, ¿no? Graficamos un decágono, ¿no? ¿Por qué un decágono? Porque el problema nos exige eso, ¿no? A ver, veamos de nuevo, en un decágono, ahí está. Decágono, recuerda, n igual a 10, ¿correcto? Dato del ejercicio. Bien, dibujamos nuestro decágono, a ver, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ahí está, ¿no? Los 10 vértices. Vamos a ubicar la medida del ángulo ADC, a ver, concéntrate, mira, acá está abajo A, D, C. Es el angulito C, ¿de acuerdo? Pero estamos poniendo nosotros la medida del ángulo. Tenemos lo siguiente. La medida del ángulo ADC, para nuestro dibujito le estamos llamando ADC, le estamos llamando D minúscula, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos? Según nuestro dibujito, estamos llamando a la medida del ángulo ADE. A ver, mira el dibujito. ¿Dónde está A? ADE, lo estamos llamando C. ¿Qué más tenemos? A la medida del ángulo DS, CS, según el dibujito, a ver, acá está, mira, DEC. Estamos llamando B. Y al angulito C al angulito CEF. CEF le estamos llamando A. Ahí está. Eso es lo que tenemos nosotros. Muy bien, entonces nos están pidiendo, en otras palabras, cómo sería nuestro X, o sea, la que tenemos que encontrar. Nuestra X va a ser el angulito D sobre el angulito C, más el angulito B sobre el angulito A. Eso nos están pidiendo nada más, ¿no? Muy bien, ahora sí hay que encontrar los valores respectivos de ellos. A ver, concéntrate. Necesito dos cosas para encontrar estos resultados.
Dos cosas necesito. Dos cosas como cuáles. A ver, primer paso, voy a encontrar la medida de los ángulos tanto interior como exterior, ¿de acuerdo? La medida del ángulo interior. Pero vamos a empezar por el exterior, que es más fácil. Como era el exterior, 360 grados sobre n. Pero en este caso n vale 10. Vamos a poner así sobre n, ¿eh? Ahora sí, 360 grados entre 10. Y eso nos sale 36 grados. Si esa es la medida del ángulo exterior, entonces la medida del ángulo interior ya es recontra sencillo, ¿no? La medida del ángulo interior será, por suplemento, ¿no? 180 grados menos la medida del ángulo exterior. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, ¿no? 180 grados menos 36 grados. Ahora un alumno podrá decir, profe, ¿y de qué me sirve encontrar la medida del ángulo interior y del ángulo exterior? Tú observas la figurita, recuerda, si es un polígono regular, todos sus ángulos interiores son iguales. ¿Correcto? Todos son iguales. Quiere decir que, por ejemplo, en el punto E, en el vértice E, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es 144. ¿Por qué? Porque es un ángulo interior. C más D también es un ángulo interior. Por lo tanto, también será 144. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora tenemos eso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos lo siguiente. A ver, concéntrate. Vamos a tratar de hallar A y B, C y D. A ver, empecemos. ¿Cómo sería? A ver, lo podríamos hacer más rápido si de repente tuviéramos un conocimiento de las propiedades de la circunferencia, ¿no? O sea, el toque. Pero como todavía no hemos tocado ese capítulo, vamos a tener que hacerlo por simplemente definiciones. A ver, como es un polígono regular, pregunta, ¿cómo sería el triángulo ECD? A ver, observa bien, ¿eh? El triángulo EDC. ¿Qué tipo de triángulo sería, muchachos? Recuerda que un polígono regular tiene todos sus lados iguales. Ah, profe, estos dos serían iguales. Así es. El triángulo EDC sería isósceles. Entonces, si el angulito acá arriba es B, el que está por acá abajo, que no se ha colocado, también sería B. Si tú sumas estos dos, te da el ángulo exterior. O sea, ¿qué cosa? Ah, ya, entonces tú dices, la medida del ángulo exterior, justo el que hemos calculado, va a ser igual a 2 veces B. Pero según lo que hemos encontrado en un apartado anterior, eso es igual a 36. Ya, muchachos, entonces con eso tenemos el valor del ángulo B. ¿Cuánto valdría B entonces? 36 grados entre, o sea, 18 graditos. Ya tengo B. Si tengo B, ya tengo A. ¿Cuánto sería? A más B es igual a 144. Entonces será 144 menos B. Reemplazo. 144 menos 18. Ahí está. A ver, ¿cuánto sale esa operación? 126 grados, ¿cierto? Muy bien, mira, ve. Hasta aquí tengo B y tengo A. Ya está, tenemos la parte más sencilla. Nos falta la parte más difícil, que es encontrar C y encontrar D. Esta es la parte más complicada, joder. A ver, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Dónde está C y dónde está D? A ver, C está por esta región, aquí en el punto D, y el ángulo D está en el punto también D, pero mirando para el lado C, digamos, ¿no? Bien, entonces tenemos lo siguiente. Acá hay un polígono, mira, ve, un polígono que tiene 4 lados, o sea, un cuadrilátero. Y si observamos, hay 3 lados que son iguales, porque el polígono grandote es un polígono regular, ¿de acuerdo? Entonces acá en cuadrilátero. Estos 4 angulitos deben de sumar lo que suman para un ángulo o un polígono de 4 lados, o sea, un cuadrilátero, que es 360 grados. Pero todavía no tengo más datos. Lo que sí sé es que este angulito que está acá vale 144, el que está acá también vale 144. Y como todos estos son iguales, entonces por defecto, si él es D, él también va a ser D. En otras palabras, él sería un trapecio isósceles. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo de cuadriláteros. Entonces, D, el angulito que está por aquí, también sería D, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo acá. Según lo que tenemos, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que tenemos la medida del ángulo DAB va a ser igual a también a D. Entonces, ¿qué vamos a tener? Sumando los ángulos, ¿no? Recuerda que es 360 grados, ¿no? Es un cuadrilátero. Será D más el ángulo en B, que también es 144, más el ángulo en C, que también es 140. Estamos acá abajo, ojo, en el cuadrilátero que está en la parte inferior. Eso tiene que darte 360 grados. Ahí está, ¿no? Entonces, simplemente decimos 2 veces D va a ser igual a ver, efectuando ahí, 144 más 144, ya sabemos que es 288, ¿no? Para restar, 360 grados menos 288 grados. Y eso obviamente sale 72, ¿no? 72 graditos. Entonces, ¿cuánto medirá nuestro angulito D? La mitad de 72, o sea, 36. Y por ello, la medida del ángulo C sería 144 grados. Ahí está, ¿no? La medida del ángulo C sería, entonces será 144 grados menos los 36 que vale C, ¿no? Que vale D, perdón. Entonces, calculando ahí 144 menos 36, 108 grados. Ahí está, listo.
Muy bien, ya tengo D, ya tengo C. Ya tengo todo prácticamente. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar. A ver, reemplazamos. X va a ser igual a ver, concéntrate. A de C, ¿quién era? D. ¿Cuánto vale D? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? 36 grados. Sobre ADE es C, 108. Más DS. ¿Dónde está DS? Por aquí lo hemos encontrado. DS le hemos llamado B. ¿Cuánto nos salió B? B vale 18. Sobre el ángulo A, que acá nos hemos encontrado, nos salió 126 grados. 126 grados. Ahora sí. ¿Qué hacemos? Hay que simplificar, ¿no? A ver, por ejemplo, acá simplificando, la primera sale un tercio, ¿no? Más la segunda, simplificando, sale un séptimo, ¿no? Ahí está. Último paso, sumar esa fracción. Producto en aspa y multiplicando los denominadores, ¿no? ¿Cómo sería? A ver. 1 por 7 más 1 por 3 arriba y abajo 3 por 7. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría X? X va a ser igual a arriba 10, abajo 21. Ahí está, ¿no? Y tendríamos la respuesta para nuestra preguntita número 4, ¿no? Con ello la clave sería la letra D. Muy bien, pregunta número 5 dice lo siguiente. Al disminuir 5 grados, la medida de cada ángulo interno de un polígono equiángulo resulta otro polígono cuyo número de lados es los 3/4 del número de lados del polígono original. Calcule la medida del ángulo externo del polígono original. A ver, vamos a ver cómo es esto, ¿no? A ver, vamos a analizar la situación para este caso, ¿no? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer el número de lados del primer polígono, ¿eh? Polígono 1. Polígono 1. Supongamos que sea, a ver, como habla de 3/4, entonces significa que el primer polígono, su número de lados tiene cuarta parte. Entonces vamos a llamarle 4n. 4n, ¿qué cosa va a ser? 4n va a ser el número de lados. Número de lados, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, ¿cómo es esto? Dice el dato, si se disminuye 5 grados la medida de cada ángulo interno, ¿no? Hay una observación. Si disminuimos en 5 al ángulo interno, ¿qué pasa con el ángulo externo? El ángulo externo sucede al revés, aumenta en 5, ¿de acuerdo? Ese es el dato, ojo. Entonces dices por dato, si el ángulo interno disminuye en 5 grados, entonces el externo aumenta, ¿de acuerdo? Aumenta en 5 grados. Eso es lo que tengo que tener presente. Entonces vamos a hallar la medida del ángulo externo. Para el primer polígono, la medida del ángulo externo, ¿cómo se calcularía? Como 360 grados sobre el número de lados, que para nuestro caso es 4 veces n. Si tú simplificas, nos saldría 90 grados sobre, o 90 sobre n, nada, vamos a poner, ¿ya? Suponiendo que sea simplificado, ¿no? O ponle mejor 90 grados, ya, listo, para que no haya ningún inconveniente. Muy bien, eso es lo que tenemos. A esto le vamos a llamar relación 1. Muy bien, vamos a hacer lo mismo ahora, pero esta vez para el segundo polígono. ¿De acuerdo? Lo mismo, el mismo proceso. Polígono número 2. El dato del ejercicio nos dice que el polígono 2, el número de lados es los 3/4. Sí, o sea, la cuarta parte multiplicada por 3. Ah, entonces es 13n. Ahí está. Entonces, vamos a hallar también su ángulo exterior. ¿Cómo sería su ángulo exterior? 360 grados, ya no sobre 4, sino sobre 3. Simplificamos, 120. Y a esto le llamamos relación 1, relación 2. Muy bien, ahora sí. El problema nos está diciendo lo siguiente, que si se disminuye el número de lados, o se disminuye 5 grados el ángulo interno, hemos planteado que el ángulo externo aumenta en 5. Quiere decir que según se tiene la siguiente relación, que 2 es igual a 1 más 5. Eso es lo que vamos a tener. Vamos a reemplazar entonces. A ver, reemplacemos, muchachos. Reemplacemos. A ver, reemplazando, ¿qué vamos a tener? 2, ¿cuánto vale? 120 grados sobre n. Va a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados entre n más 5. Ya está, mira, facilito. Una división o una fracción homogénea, ¿no? ¿Podemos restarlo? Por supuesto que sí. A ver, concéntrate, ¿no?
dejamos todo como está. A ver, vamos a copiarlo. Copiamos todo. Solamente lo que vamos a hacer es este 90 sobre n, lo voy a pasar a restar. Y eso va a ser igual a 5. Ahí está. ¿Cómo sería entonces? Si nosotros hacemos el mismo proceso, lo que vamos a obtener es lo siguiente. 120. Mira, recuerda que estas dos, la que voy a subrayar o la que voy a poner en cursiva, son homogéneas. Entonces solo se restan los numeradores. Entonces solo nos va a quedar 30 grados. Ahí está, 30 grados sobre n. 30 grados sobre n es igual a 5. Pregunta, muchachos, ¿cuánto vale n? Al ojo, ¿ah? ¿N vale? N vale 6. Ahí está. Entonces, nuestro primer polígono vale 6. ¿De acuerdo? A ver. Vale 6. ¿Qué más nos dice problemita? Ya, n vale 6 entonces, ¿no? Bien, pero ¿qué nos pide el problema? Dice calcule la medida del ángulo externo del polígono original. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar en 1, porque es el polígono original. Nos están pidiendo este angulito de acá. ¿Cuánto vale? Ahí está. Entonces reemplacemos. Entonces la medida del ángulo externo solicitada será 90 grados entre n, o sea, 6. ¿Cuánto sale? 15 graditos. Ahí está, muchachos. Respuesta entonces, alternativa, la letra B, ¿correcto? Muy bien, avanzamos un poquito, a ver, vamos a nuestra preguntita 6. A ver, dice, calcula el número de diagonales del polígono regular ABCDFGH, puntos suspensivos. Quiere decir que tiene muchos lados. No sabemos cuántos lados. No sabemos. Solamente nos piden el número de diagonales. Muy bien, hay que tratar de usar el gráfico. Ese gráfico nos tiene que ayudar bastante. A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de resolver usando el gráfico. A ver, muchachos. ¿Qué tenemos aquí? Es un polígono regular, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cómo hacemos este problema? Parece que está un poco difícil, ¿no? Bien, a ver. Dice que A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, etcétera, es un polígono regular. Entonces, si es regular, todos sus lados son iguales. Eso es lo primero que yo tengo que recordar. Todos sus ángulos internos también son iguales. Entonces, vamos a aplicar un truco. Un truco, ¿eh? A ver, vamos a aplicar acá una propiedad. ¿Qué dice esta propiedad? Mira, observa. Es algo como para resolver el problema anterior más rápido. Si acá trazamos desde dos vértices cualquiera, trazamos una línea, un segmento, entonces este angulito que está acá, ojo, mira, el ángulo DEB va a ser proporcional ¿a qué? A la mitad de lados que está tomando al frente. Mira, por ejemplo, en el ángulo E, el ángulo DEB toma lado CD y lado BC, entonces la mitad de él, digamos, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, el ángulo CDE, el ángulo que está en D, tomaría la mitad de todo lo que está acá, pero el problema es que no sabemos cuántos son, ¿no? Ese es el único problema. ¿Qué más? Tenemos acá un ángulo exterior, mira. Por ejemplo, este angulito de acá se puede calcular, ¿no? Este angulito que está acá también se puede calcular, y este angulito que está acá también se puede calcular. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a suponer que cada uno de estos signifique, por decirte, K, ¿de acuerdo? O sea, el ángulo que represente a BC, K, ACDK y así. Entonces el que va en el ángulo acá en D, la parte que falta, también sería la mitad de la suma de estos dos. Entonces decimos, la medida del ángulo, en este caso DEB, va a ser proporcional, digamos acá. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá, es proporcional a la mitad de lados al frente. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Eso es lo que tenemos para el ángulo DEB. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez para el ángulo EFB. La medida del ángulo EFB va a ser proporcional a cuánto. Si estamos llamando a cada uno K, él toma 1, 2, 3. Ah, pero esa es la mitad. Entonces será 3 veces K sobre 2. ¿Correcto? Muy bien, ya tengo el angulito que está en esta región y el que está acá en esta región. Me faltaría el que está aquí y el que está acá para poder hacer una igualdad. Entonces el ángulo FG hacia alfa es un ángulo exterior. Entonces dices ángulo exterior. Dices por ángulo exterior. Recuerda que el polígono es regular, ¿no? Entonces su ángulo exterior será 360 grados entre n. Suponiendo que n es el número de lados que no sabemos, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos la medida del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo BFG.
BFG. BFG, el que está en la parte interna, va a ser igual a alfa. Vamos a insertar, a ver, ponemos aquí alfa. Alfa más, ponemos aquí alfa más, sería el ángulo que hemos encontrado ahorita, que es 360 grados sobre n. Ahí está, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora lo que tenemos es, ¿qué es esto? El angulito BFG. Pero si nosotros sumamos, ponemos acá, pero, si nosotros sumamos la medida del ángulo BFG, le sumamos la medida del ángulo EFB, nos da ¿qué cosa? La medida del ángulo interior. Y también va a ser igual a D, ponemos acá la medida del ángulo DEB más, ¿qué cosa? Más dos veces alfa. Ahí está, mira, ahí vamos a obtener alfa. Y obviamente con alfa ya tenemos prácticamente todo, ¿no? A ver, vamos a reemplazar. Reemplazando, dices. Vamos a poner acá, reemplazando. Reemplazando, ¿qué tenemos? A ver, concéntrate. ¿Cuánto vale la medida del ángulo BFG? ¿Dónde está BFG? Acá está alfa más 360 grados sobre n. Ponemos ahí, eso es alfa más 360 grados sobre n. Listo. Más. Aquí, la medida del ángulo EFB. EFB, que es lo que hemos puesto acá, justo, mira, 3K medios. 3K medios. Ahí está. Ahora, eso va a ser igual a quién? Eso va a ser igual a la medida del ángulo DEB. Pero DEB hemos encontrado que vale K, lo hemos puesto nosotros. Más dos veces alfa, ¿correcto? Muy bien. Ya. Habíamos indicado acá la propiedad, ¿no? Ya. Algo más de la propiedad es lo siguiente. La propiedad nos dice que cada factor que represente el lado equivale a un ángulo exterior. Quiere decir que como acá, por ejemplo, acá hemos tomado BC, esto sería como un ángulo exterior, ¿no? Esto sería como un ángulo exterior. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Acá, ¿no? Ahora sí. Equivale a un ángulo exterior. Vamos a bajar un poquito la ventana. Ahí está. Cada factor equivale a un ángulo exterior, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Mira, concéntrate. Es como si esta región fuera un ángulo exterior. Esta región representa dos ángulos exteriores, pero como es la mitad, este angulito que tenemos acá también sería el ángulo exterior. Ahí está, ¿no? Entonces va a ser como acá está, ¿no? Muy bien, entonces vamos a reemplazar lo que nos falta, a ver. Y con eso ya prácticamente vamos a tener la respuesta para este problema. Tenemos así, a ver, reemplazando. El ángulo exterior se había calculado como 360 grados sobre n, ¿no? Ah, ya, pero eso vale K. Muy bien, ¿qué tenemos aquí entonces? Despejando. Si nosotros despejamos, nos va a salir alfa. ¿A qué va a ser igual a alfa? A ver, despejando ahí. Alfa va a ser igual, a ver. Esta alfa pasa a restar, queda un alfa, esta acá se anula y tenemos que alfa vale 3K medios. 3K sobre 2. Muy bien, ¿qué hacemos ahora con ello? ¿Qué hacemos con ese alfa? Alfa vale 3K medios. Entonces, vamos a ver. Como alfa vale 3K medios, entonces vamos a tener lo siguiente. Recuerda que un ángulo exterior era acá, ¿correcto? Como a ver, vamos a ver. Completamos para hallar el ángulo interno. La medida del ángulo interno. A ver, concéntrate, ¿eh? Por ejemplo, podemos tomar DEF, que es igual a K más 2 alfa, ¿de acuerdo? Más 2 veces, ahí está, más 2 veces alfa. Esa es la medida del ángulo interior. Pero como alfa vale 3K medios, entonces será K más 3 veces K. O sea, 4 veces K. Pero sabemos nosotros por definición, ¿qué sabemos por definición? Que la medida del ángulo interior más la medida del ángulo exterior es igual a 180 grados. Ah, ya, entonces reemplazamos nada más. ¿Cuánto vale el interior? 4K. ¿Cuánto vale el exterior? Vale K. ¿Cuánto tiene que salirme? 180 grados. Resolviendo. 5K es igual a 180
grados. Conclusión, K vale 36 grados. Ahí está, ¿no? 36 grados. ¿Qué nos pedían a nosotros? Nos pedían calcular, si no me equivoco, el número de diagonales, ¿no? A ver, regresamos un poquito a la parte superior. Nos piden el número de diagonales. Muy bien. Pero para hallar el número de diagonales necesito el número de lados. Ya. Entonces recuerdo, ¿cómo se calculaba acá? 360 sobre n, porque es el ángulo exterior. Vamos a ponerlo aquí. 360 grados sobre n, ¿no? Ahí vamos a calcular n. Reemplazo entonces, ¿no? Reemplazamos. Entonces reemplazamos. K vale 36 grados. Va a ser igual a 360 grados entre n. Y de acá tenemos n, ¿no? N es igual a 10. Entonces nuestro polígono tiene 10 lados. Por lo tanto, su número de diagonales ya se puede calcular, ¿no? La cantidad de diagonales va a ser igual a 10 por 10 menos 3 sobre 2. Ahí está. 10 por 10 menos 3 sobre 2. Haciendo los cálculos que tenemos. Sería 10 por 7, 70 entre 2, 35, ¿no? Ahí está. Respuesta a nuestra pregunta número, en este caso 6, ¿no? Clave la letra B. Muy bien, avanzamos un poquito a nuestra pregunta número 7. A ver, dice, desde 3 vértices consecutivos en un polígono se trazan 14 diagonales. Calcule cuántas diagonales en total se pueden trazar en el polígono. Ya, vamos a poner solución. Ahí está, solución a nuestro problema. Ya está, entonces, primer paso, vamos a suponer lo siguiente. Sea el número de lados igual a n, ¿correcto? Y k vale, ¿cuánto? K vale 3, ¿no? Porque dice 3 vértices consecutivos. Ahí está. Bien, entonces reemplazamos en la formulita. El número de diagonales máximas, o sea, el d sub k, va a ser igual a 3 por n, 3 por k, o k por n, mejor dicho, menos, como era la formulita, n más 1, ¿no? O sea, 3 más 1 por 3 más 2, y todo entre 2. Y eso lo igualamos a 14. Ya, resolviendo ahí, ¿qué tenemos? 3 veces n es igual a ¿cuánto? A ver, concéntrate, acá tengo 5, acá tengo 4. 5 por 4 es 20, entre 2 es 10. Todo esto acá vale 10. Todo eso vale 10. A ver, lo vamos a poner acá al costado, ¿ya? Para sacar rápidamente el valor de n, que es nuestro objetivo. Tengo 3n, 3n menos 10. 3n menos 10 es igual a 14, ¿no? Entonces el 10 pasa a sumar, 3n es 24, y con ello sacamos que n vale 8. Ahí está. ¿Qué nos preguntaba el ejercicio? Dice cuántas diagonales. Ah, ya, número de diagonales nos piden total de diagonales. El total de diagonales se va a calcular de la siguiente forma. Sería 8 por 8 menos 3, ¿cierto? N por n menos 3, no te olvides. N por n menos 3, 8 menos 3 entre 2. 8 por 5, 40, 40 entre 2, 20, ahí está, ¿no? Entonces, para este ejercicio vamos a tener 20 diagonales. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? 20. Clave la letra B. Ahí está, ¿no? A ver, avanzamos un poquito más, muchachos, antes que nos gane el tiempo, porque el tiempo es nuestro peor enemigo en estos ejercicios. A ver, dice, es parecido, si no me equivoco, a la pregunta anterior, así que vamos a aplicar el mismo criterio, muchachos. Dice, desde 5 vértices consecutivos de un polígono se trazan en total 59 diagonales. Ahí el número de diagonales de dicho polígono. Ya, a ver. Número de lados no sabemos. K vale 5. Entonces dice 5 por la misma formulita, 5 por L, 5 más 1 por 5 más 2 sobre 2, ¿no? Ya no le igualamos a 14, sino más bien a 59. A ver, vamos a tener 5n menos, a ver, efectuamos ahí, acá es 6 por 7, 6 por 7 es 42, entre 2 es 21, entonces acá vamos a tener 21. Luego le vamos a 59. 21 va a pasar a sumar y vamos a tener 80, ¿no? 5n es igual a 80, el 5 pasa a dividir y n nos sale 16. Nos piden el número total de diagonales. Reemplazo la misma formulita, 16 por 16 menos 3 entre 2. Y eso nos va a salir, bueno, ahí haciendo los cálculos nos sale 104. Ahí está, mira, por ahorita parecido al ejercicio anterior, ¿no? Dando prácticamente lo mismo. Bien, muchachos, avanzamos un poquito, vamos a un problema un poco más difícil, la preguntita 9. Ahí está, esta pregunta sí está un poco difícil. A ver, vamos a ponerlo así.
Ya está. Dice, se tiene un polígono ABCD, acá está, mira, ABCD, y obviamente continúa, de n lados, no sabemos cuántos lados tiene. La medida del ángulo ACD vale 135. Halle el número total de diagonales del polígono, ¿no? Ya. Vamos a aplicar un criterio parecido al anterior, mira, ven. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer lo siguiente, o vamos a llamar así, mira. Sea la medida del ángulo, por ejemplo, CAB. CAB, nosotros que sabemos lo siguiente, mira. Sabemos que la medida del ángulo CAB, como el polígono es regular, va a ser igual a la medida del ángulo ACB. Y eso le ponemos, por decirte, no sé, le ponemos K, por decirte. Voy a poner cualquier letra, ¿no? Pero como él es un triángulo isósceles, entonces si tú prolongas acá un poquito, acá vas a tener 2K. ¿Y quién sería 2K? El ángulo exterior. Entonces la medida del ángulo exterior va a ser igual a 2 veces K. Muy bien, entonces, como nosotros habíamos visto en uno de los ejercicios anteriores, hemos dicho que la medida del ángulo interior más la medida del ángulo exterior igual a 180 grados. Entonces vamos a reemplazar. A ver, concéntrate. ¿Cuánto vale la medida del ángulo interior? Será 135 más esta porción. Pero esta porción le hemos puesto K. Ah, ya, 135 grados más K. Más el ángulo exterior. ¿Cuánto hemos dicho el ángulo exterior? Ah, aquí está, mira. Ah, ya, más 2K, así es. Más 2K. Y eso es igual a 180 grados. Ya, muchachitos, al toque. Al toque nada más. Tenemos aquí 3K. Va a ser igual. El 135 pasa a restar. Y nos queda 45 grados. ¿Cuánto valdrá nuestra K, muchachos? Ahí está. K va a ser igual a 15 grados, ¿correcto? 15 graditos. Si K vale 15, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la medida del ángulo exterior es igual a 2 por K, o sea, 2 por 15 grados. 2 por 15 grados, o sea, 30 grados. ¿Eh? ¿Y cómo se calcula la medida del ángulo exterior? 360 grados sobre N. Ya, muchachos, un esfuerzo al toque nada más. N valdrá 12. Ahí está. ¿Qué nos piden a nosotros? El número total de diagonales. Acá, muchachos, diagonales. La misma reglita del ejercicio anterior. ¿Cómo es? Cantidad de diagonales simplemente se va a calcular como n por n menos 3 sobre 2. 12 menos 3 y todo entre 2. A ver, efectuamos. Arriba saldría 12. 12 por 9 entre 2, ¿no? Ya está, 12 por 9 entre 2, 54. Ahí está, respuesta a nuestra preguntita número 9, ¿no? ¿Cuál será nuestra clave, muchachos? Clave, la letra, letras. Ahí está, ¿no? A ver, avanzamos a nuestra preguntita 10, que nos gane el tiempo, ¿no? Dice, al disminuir en 2 el número de lados de un polígono convexo, se obtendrá otro polígono con 15 diagonales menos. Muy bien, ahí el número total, el número de lados del polígono original. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, a ver. Concéntrate, el número de diagonales para el primer polígono. De frente lo voy a hacer, para el primer polígono, vamos a suponer que el número de lados sea n. El número de lados es igual a n, entonces en diagonales vamos a tenerlo de la siguiente forma. N por n menos 3 sobre 2. Ahora, dice que se va a tener otro polígono con 15 diagonales menos. O sea, si las diagonales del primer polígono le quito las diagonales del segundo polígono, ahí está, esa nos va a salir 15. Ah, pero un momentito, el segundo polígono no tiene la misma cantidad de lados, tiene 2 lados menos. Ah, entonces en vez de poner n, vas a poner n menos 2. Entonces acá ya no sería n menos 2, sino n menos 5. Ya está, nos fastidia el entre 2. Para que no nos fastidie, vamos a multiplicar a todo por 2. ¿De acuerdo? Acá decimos, a toda esta relación lo vamos a multiplicar por 2. Si lo multiplicamos por 2, a ver, el entre 2 desaparece. El entre 2 desaparece. 15 queda multiplicado por 2. Muy bien, ustedes que llevan álgebra, tu profesor de álgebra ya te debe haber explicado producto de polinomios, así es que no será tan complicado esta parte, ¿no? A ver, distributiva, ¿no? N por n nos sale n al cuadrado. Ahí está. En el segundo polinomio recuerda que fue un signo menos. Entonces vamos a hacerlo despacio. Va a salir n al cuadrado, entidad Steven, ¿no?
Luego viene la suma, 7n, y menos 2 por menos 5 sale más 10. Ahí está. Listo. Igual a 30, ¿no? Ya no es a 15, sino a 30. Ya está listo. A ver, ¿qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El signo menos de la parte que está en paréntesis va a entrar, ¿no? Recuerda que cuando hay un signo menos fuera, todo cambia de signo. Ahí está. ¿Qué observamos? Que se anula n al cuadrado. N al cuadrado se anula y por lo tanto vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, copiamos y pegamos. Ahí está, se anula n al cuadrado se anula, menos 3n, ahora vamos a ir borrando, ¿verdad? N cuadrado se anula. Menos 3n más 7n nos queda 4n nada más. El 10 lo voy a llevar al otro lado a sumar. Y vamos a tener 4n es igual a 40. ¿Cuánto vale nuestra n entonces, muchachos? N va a ser igual a 10. ¿Qué nos pide el problema? Ahí el número de lados original. Ah, justo nos pedían n. Justo lo que hemos encontrado. Ahí está, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿cuál será? Clave la letra. Ahí estamos.